Hola, buenas tardes. Un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Laura. Laura Cleries. Quiero que veamos aquí en pantalla su nombre y a ella misma, por supuesto. Laura es la directora de Elisava Research, uno de los departamentos de la universidad desde el cual lidera los proyectos de investigación para la universidad, sobre todo vinculados en el ámbito de diseño e innovación. Así que de todo eso y algunas cosas más vamos a hablar con Laura, a que tengo el placer de conocer hace ya años y que estoy muy contenta de que pueda acompañarnos esta tarde. Hola Laura, gracias. Hola, hola Gemma, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, la verdad es que muy ilusionada de estar aquí contigo y de conversar, de entendernos cuando hablamos de cosas de futuros y sobre todo de poder contribuir a todo este conocimiento que estás generando y felicitarte también por el proyecto. Muchísimas gracias. A nosotros nos une mucho tanto las tendencias como los futuros, o sea que seguro que van a ser palabras que van a ir saliendo a lo largo de nuestra conversación. Muy brevemente, Laura, porque la verdad es que un poquito ya me has dicho, ¿no? Pero en nuestros pequeños anteriores backstage, pero siempre es una pregunta que hago a todo el mundo, eh, aunque cada vez empieza a tener menos impacto, porque como ya nos hemos instalado un poco en ello, pero mi curiosidad siempre ha sido al principio de nuestros diálogos preguntaros sobre vuestro momento personal con la COVID. Más que disrupciones a nivel social estamos viendo, que eso ya llegaremos, sino qué disrupción a nivel personal has podido vivir tú en estos primeros, bueno, ya ciertos meses que llevamos. Bueno, por un lado, por el personal, sí que ver mucho más una visión más reflexiva, ¿no? Más de cara al interior, más que lo que estoy acostumbrada, que es mucho más al exterior, ¿no? Intentar captar lo que pasa afuera. Creo que ahora las tendencias, o el buscar o el investigar, también pasa por conocerse a uno mismo, reflexionar sobre tu día a día, reflexionar con qué cosas puedes hacer diferentes, y yo creo que este proceso ilumina otras áreas que no solo la personal, ¿no? Porque de alguna forma es otra forma de hacer investigación, ¿no? No dejamos de ser investigadores o solo investigamos de 9 a 5, investigamos todo el día. Y creo que el cambio que se ha producido quizás es más de referirte a ti misma, ¿no? De referir a investigar sobre tus reacciones, tu posición respecto a los cambios que están ocurriendo y un poco sacar conclusiones de ello. A nivel profesional, aunque está ligado al personal, en nuestro caso creo que siempre va ligado, creo que también un espíritu mucho más emprendedor de lo habitual, ¿no? Un cierto inconformismo, creo que también está presente, una cierta visión de querer impactar de otra forma, de quizás ciertos objetivos estar ya quizás desdibujándose, ¿no? Y mucho también que en esto ayuda también la investigación de futuros, no estacionarse o no colocarse, no posicionarse en un punto de partida y con un futuro lineal, sino de tener una matriz de oportunidades. Yo creo que eso es uno de los grandes cambios, ¿no? De pasar de una linealidad de futuros o de vida, ¿no? De perspectiva de vida, a una visión de matriz, ¿no? Bidimensional, donde, bueno, como un damero, ¿no? Donde hay muchos más pasos posibles, más que uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, yo creo que eso No, nos has dado resume un ya poco, ¿no? muchas claves, Laura, con las que comparto muchos puntos, desde luego, si no te diría que todos, desde lo personal y desde lo profesional. Evidentemente que desde lo profesional, como tú dices, el traje va puesto a las 24 horas, con lo cual nosotros mismos en nuestra capacidad de ver las cosas y el mundo ya vamos interiorizando qué es lo que está pasando en el exterior desde lo interior, o sea que me parece muy interesante. Y lo de investigar pasa por uno mismo, ¿no? O sea, que ilumina otras áreas, porque es muy cierto, es verdad que nos estamos dando cuenta que en el proceso reflexivo vemos esa metaconciencia de especie que se ha generado, que no es único, que no soy yo solo y que se está viendo también en áreas como la salud, que empezamos a cuidarnos, ya no solamente en ese afán egoísta, sino cuidarnos para cuidar al resto. Entonces, bueno, eso es como un poco una reverberación general que aparece desde muchas luces y es muy interesante.
Y luego, bueno, o sea, otro punto que desde luego voy a destacar por encima, porque ya ha salido en varios de los diálogos y es buenísimo, y quiero que además, o sea, lo recalquemos de nuevo, el no estacionarse, no posicionarse en un futuro lineal, sino el considerar futuros, el considerar el concepto de futuro como plurales, ¿no? Recuerdo con Francesca Tour, a la que conoces perfectamente, que fue uno de los temas que más tratamos, el pensar que el futuro no existe, por lo tanto podemos construir muchos futuros, y afortunadamente, como decía Diego Sorolla, no es algo que nos viene, sino algo que modelamos desde el principio, o sea, desde el presente, algo que creo somos cada vez más conscientes, y nos aporta una oportunidad exquisita en este momento. Y bueno, también con Julián, que es un antropólogo digital, es un tema que salió desde su perspectiva, decía que el mundo está confluido por muchos futuros que tienen que dialogar entre ellos. Me pareció también una cosa súper bonita, y que lo vuelvas a sacar a relucir tú significa que hay una conciencia colectiva que va sumando en ello. Pues nada, totalmente, sí. Antes de pasar a los temas que quiero tratar contigo, muy brevemente, como ya sabes, o sea, todo esto nace del libro de los 12 mandamientos, el cual conoces, y antes de ahondar en un poco esto que quiero tratar contigo, que va muy relacionado con educación, que va muy relacionado con innovación y con diseño, quería preguntarte, cuando los encontraste, los 12 mandamientos, ¿qué te hicieron pensar? ¿Qué te aportaron en este presente, y qué te quedarías de ellos para ir trabajando ese futuro? Bueno, por una parte, una visión muy holística, muy novedosa y personal y exclusiva, de alguna forma, como un poco el state of the art, pero con una visión muy, muy holística, muy humanizada, muy centrada en las personas, en la gente, no digo en lo humano, no el human, sino en lo que somos como persona, como humanidad, ¿no? Y sale varias veces la palabra humanidad también. Y yo creo que esta visión holística es lo que necesitamos ahora mismo, porque hemos estado siempre pensado, bueno, en el contexto menos experto de futuro, siempre pensando el futuro o los futuros de una forma más derivados de la evolución de la tecnología exclusivamente, ¿no? Creo que estos 12 mandamientos reflejan esa visión integral de todo. La tecnología no va sola, la tecnología va con las personas reaccionamos. Tiene un componente muy de antropología también. Y bueno, y tanto desde la individualidad, ¿no? De algunos puntos también, pero como desde la colectividad. Entonces yo creo que es eso. Yo destacaría eso, esa visión holística, vanguardista, y tanto desde una visión desde el individuo, pero también desde el colectivo. Genial. Me encanta saber un poco cómo lo recibís, porque al final siempre uno, cuando transmite lo que tiene dentro, como digo yo, que lo hago como pequeños diarios, quiere saber un poco qué es lo que ha llegado al de enfrente, y realmente, pues sí, o sea, esa visión, como tú dices, holística, integral, humana, y un poco de principios de cómo hay que hacer las cosas más allá del qué vamos a hacer, es la intención que tienen los 12 mandamientos. O sea que te agradezco que lo pongas en valor, y que también, pues bueno, vaya alineado pues mucho con lo que algunos otros participantes han dicho, ¿no? Esta parte de lo que tú has referido. Al final, la tecnología parece que era solo el único fin, y resulta que la tecnología lo que tiene que ser es una herramienta que nos lleve a los fines que realmente queremos alcanzar, ¿no? Totalmente. Otro transversal que para mí también es muy interesante, ya empezar a ahondarlo un poco en la parte esta que estamos poniendo encima de la mesa en este diálogo contigo, que es educación, diseño, innovación, una serie de cosas que están alrededor de ese research y universidad, que son esos tipos de acción donde tú estás. Los objetivos de desarrollo sostenible, que es otro de los transversales. ¿Cómo los trabajáis o cómo los introducís dentro de tanto la universidad, la parte de formación, como lo que son ya los proyectos que desde el departamento de research estáis llevando a cabo, Laura? Por un lado, sí, a nivel de formación, de grado, sobre todo, los ODS se contemplan en algunas asignaturas y estamos creando un portfolio de qué asignaturas, qué proyectos están atacando, addressing, ¿no? En inglés,
estos, iba a decir 12 mandamientos, perdón, estos ODS, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, allí se trabajan, pues a lo mejor las metodologías, pues es dirigirse a uno, dos, tres ODS y trabajar pues, en la asignatura de producto, pues por ejemplo, intentar pensar con esos términos. Es un grado. Y bueno, ahí estamos creando un portfolio. A nivel de research o a nivel de investigación, nosotros ya hicimos hace un par de años o 2 años y medio, si no recuerdo mal, un encuentro internacional. Hicimos el International Dean and Design Experts Day, que es bueno, el encuentro de todos los rectores de universidad o rectores de escuela o responsables de escuela de diseño mundiales, desde la Parsons hasta Alto, donde justamente tratamos cuál era su visión desde escuela de los ODS. Todo ese material, quien quiera buscarlo, está en la web del ISABA, o sea que también invito a quien quiera a ver esos vídeos de esos deans, de esos responsables de escuelas de diseño respecto a su posicionamiento a los ODS. Después, respecto a la investigación propia en proyectos, nosotros, si bien creemos que los objetivos de los ODS son como esas flechas, esos objetivos, ¿no? Esos retos que tenemos como sociedad, como planeta, los entendemos, pero nosotros nos creamos nuestros propios objetivos, ¿no? Y de alguna forma linkamos, ¿no? Lo que son los ODS con nuestro propio conocimiento o lo que el diseño puede ofrecer, y nos hemos generado nuestra propia ruta de trabajo considerándolos, pero considerando nuestros objetivos. Lo que a nosotros nos interesa, o a mí me interesa de los ODS, son los indicadores. Es una vez entras en cada uno de ellos, hay una ficha muy extensa de que te marca qué indicadores hay para cada uno. Pues eso es lo que a mí me interesa. Más que tratar la temática del fin de la pobreza o el hambre cero como muy genérica, es decir, atacar realmente aquello que podemos atacar, claro, que son los indicadores, ¿no? Pues queremos llegar a tal porcentaje o bajar el porcentaje de esta pobreza. Bueno, pues ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, como en investigación trabajamos mucho con criterios, indicadores, etcétera, etcétera, nosotros vamos al meollo, ¿no? De dónde sale todo esto, como para comprobar estos indicadores y trabajando con indicadores en los proyectos. Muy bien, mira, me gusta porque has sacado a relucir esto, lo de los indicadores, que creo que es muy importante porque, o sea, más allá de esta chapita circular que se lleva o de este momento colorido o de entender pues que vienen de los objetivos del milenio y se quedaron cortos y luego los evolucionaron, creo que está muy bien cuando gracias a... Yo lo he intentado poner en valor, pero siempre de alguna forma todo lo que podamos sumar va a ser entenderlos mejor y ponerlos y dar hincapié en ellos, ¿no? O sea, no es 17 titulares. O sea, detrás de cada uno de esos titulares exacto, hay mucha chicha, que se dice, ¿no? O sea, en lo primero entender que están absolutamente todos entre ellos interrelacionados, con lo cual tú no puedes aislar una cajita y decir, me voy a dedicar a esta cajita. No, o sea, la cajita esa influye en las otras cajitas. Y luego, además, dentro de la cajita, cuando tú haces el desplegable, o sea, hay un montón de información que ahí es donde yo creo que está, precisamente como tú dices, el meollo, ¿no? O sea, ¿qué retos, de qué retos me hago yo responsable? ¿Vale? O sea, correcto. Incorporar la palabra responsabilidad, poder dar respuesta Totalmente a ello es muy importante. Y otro punto muy importante es, yo por lo menos desde mi punto de vista, igual tú ahora dime qué piensas de ello, porque creo que es importante. Mira, esta pregunta no te la pensaba hacer, pero es interesante. O sea, yo siempre digo que, o sea, me gusta mucho incorporar aquí, si me hago responsable, parto de un propósito, eso que es el propósito tan estupendo que desde las empresas y desde las personas estamos poniendo cada vez más en valor, y digo desde las personas porque las personas son las que están detrás de las empresas. Y luego pues, voy hablando más del tema, por ejemplo, la singularity. Me encanta cuando habla del propósito transformador masivo, porque de alguna forma es algo que ya empieza a evolucionar hacia adelante y además hacerlo de una forma grande. Pero
se me queda un poco, no te digo corto, porque o sea, ahora voy a hacer algo que realmente no sé si me va a tirar piedras en mi cabeza, pero voy a ponerlo a la mesa, pero no me gusta cuando el ejemplo que ponen es Elon Musk con Tesla, que el propósito Ajá. es llevar a todo el mundo a Marte. Entiendo que es un propósito muy loable y estupendo, pero teniendo en cuenta que, como tú dices, aquí hay un meollo de retos detrás de cada una de estas cajitas que son mucho más cercanos y igual o más importantes, porque a veces nos ponemos propósitos o retos tan inalcanzables. ¿Tú cómo lo manejas esto? ¿Cómo lo ponéis en valor cuando estáis trabajando con los estudiantes y con, con el departamento de investigación? No, no sé si la respuesta va en esta dirección, en la dirección que estás comentando, pero ya que sacas el tema de Marte, eh, no, de alguna forma yo hablo mucho de, bueno, la cuestión no es que queramos ir a Marte, sino que Marte representa aquella situación donde estamos en un contexto extremo de pocos recursos. ¿Qué podemos aprender de eso para aplicarlo aquí en la Tierra? Básicamente es eso. Entonces, yo creo que el pensar más allá, ¿no? El pensar vamos a invertir en ir a Marte, básicamente lo que está haciendo es acelerar cualquier posible investigación de cosas que se van a aplicar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empujar a esa imaginación, que hay que empujar a retos casi pensables como inalcanzables, no solo como sociedad, sino y por el futuro, sino por el presente, ¿no? Y generar unos presentes alternativos, ¿no? Que es una expresión que utilizamos bastante en el grupo de investigación de Futures Now, en el ISABA, y es generar esos presentes alternativos a partir de futuros escenarios que estamos generando. Entonces, cualquier estirar el chicle, ¿no? Estirar las visiones y estirar hacia un punto extremo, creo que es muy interesante para recoger frutos para el día a día. Vale. Te entiendo perfectamente y también estoy alineada completamente. No sí, 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 sí. O sea, yo creo que salir de las zonas de confort es donde realmente Totalmente, claro. muchas preguntas que te ayudan, evidentemente, a dibujar cosas. O sea, yo siempre lo digo que ahora mismo una de las cosas que creo que necesitamos, lo primero, así como lo más inmediato, es hacer transformaciones mentales. Sin las transformaciones mentales no hay transformaciones globales. Y ante los momentos así tan duros como los que estamos viviendo, lo primero que se genera es resistencia al cambio. Y eso nunca ayuda a la resiliencia ni a imaginar nada que pueda pasar. Entonces, evidentemente ponernos en lo más extremo, siempre venir para acá es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que Claro. está muy bien y además, como te comentaba, ¿no? En esto también coincidimos, en los diseños de escenarios de futuros lo que haces es eso, precisamente decir, tú imagina, o sea, que luego ya iremos trayéndolo aquí, ¿no? Entonces, situaciones como eso, ¿no? Es decir, bueno, que, no sé, ponerte en la situación más extrema, como tú dices, de llegar a Marte, me parece un ejemplo excelente para ese trabajo de desde el futuro traerlo al presente. Luego ya el tema de hacer del propósito de una empresa llegar a Marte, ahí yo sigo diciendo que con todo el Bueno, que tenemos... sí, bueno, sabemos que, bueno, Elon Musk, Tesla y tal, bueno, también hay un componente provocativo, ¿no? En todo esto. Claro, Yo creo que cada uno tiene sus recursos y exacto. No, yo no también la quiero hago entrar más en un poco eso. provocadora, esta pregunta la pongo Provocadora, ¿no? Sí, totalmente. pero bueno, obviamente sí, sí que se está hablando mucho de esto, el propósito, ¿no? El business, el profit with purpose, todo el donut economy. Yo creo que en todo caso, igual que en el mismo momento que el concepto de sostenibilidad, Green Deal, etcétera, etcétera, llegó casi como una obligación, no por las empresas, sino también por la sociedad. Creo que el componente social de propósito de RSC de las empresas es muy, muy importante y va a ser cada vez más, obviamente. No va a ir desligado de una innovación. Entonces, quizás lo que le falta a Elon Musk es decir, ¿para qué sirve esto de ir a Marte? ¿No? ¿En qué ayuda a la gente? ¿No? ¿Y en qué está contribuyendo para que en esa responsabilidad social corporativa? Que eso es lo que hay que averiguar. Exacto, Laura. Lo que podemos decir es que desde nuestro diálogo le invitamos a que nos dé la respuesta, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y aparte, o sea, mira, en los diálogos también otra cosa que hemos puesto y ha salido bastante es el hecho este de que la sostenibilidad, que fue, bueno, algo que se
puso primero como encima de la mesa, casi como una moda, luego una presión social. Ahora ya hay dos componentes que realmente están trabajando a favor de ella, que es, por un lado, las finanzas, todo el tema de las inversiones, y por otro lado, la legislación, con lo cual eso va a hacer que haya un impulso más grande, Totalmente. afortunadamente, hacia ella. Bueno, Ujú. vamos a pasar a otro tema que me parece que, bueno, mira, voy a dejar de compartir porque quiero que nos vean. Otro tema que quiero que tú nos des tu opinión, tu visión, ¿no? O sea, ya que estás en el Ujú. entorno del sector de la educación y con estos cambios que hemos vivido este año, ¿cómo ves el futuro de la educación y cómo ves esa pata que se ha colado de golpe y ese subidón, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es la educación online? Ajá. ¿Cómo visionas tú todo el entorno y el sector educativo? Vale. Bueno, es cierto que hemos sufrido una aceleración, ¿no? No es que no estaba previsto, pero ha sufrido una aceleración del entorno digital. Creo que la educación, igual que otros contextos de la vida, ha de ser un modelo blended, ¿no? No solo digital y no solo físico. Creo que es muy necesario para el espacio cognitivo tener ese contacto humano, esa escala, sobre todo, porque lo digital lo que nos conlleva muchas veces es una pérdida de escala, Ujú, aparte de lo no cognitivo, ¿no? De lo no percibido, ¿no? Que también es importante tener en un contexto que se genera una cierta energía, ¿no? De grupo. ujú. Creo que eso se pierde, pero por eso creo que es muy importante, ya digo, no solo en educación, en todo, en relaciones, es muy importante tener esa visión blended. Eso por un lado. Y ver en qué situaciones la blended es importante y en qué situaciones el online es importante. ¿Qué oportunidades nos da cada una de las situaciones? Por ejemplo, con el máster de materiales en COVID, pues por un lado, pues me dio una oportunidad de decir, bueno, pues vamos a invitar los mejores material designers del mundo. Entonces, claro, hay oportunidades. Entonces, abogar mucho por un modelo blended, apostar mucho por un modelo distribuido, donde la escuela no tiene por qué estar en un edificio cerrado, en un aula de 4 paredes. El aula es la calle, el aula es el museo, el aula es un local donde se reúne la asociación con alguna problemática. Es decir, la deslocalización creo que es importante. También, de alguna forma, es muy importante entender que hay un nuevo, no solo lo digital, o sea, esto es blended y distributed, creo que son dos puntos muy importantes así genéricos, pero si hablamos de, disculpar, ahora me he perdido, hablamos de, ay, perdona, bueno, si hablamos de, estábamos diciendo blended, Sí, deslocalizado. sí. El blended, el deslocalizado, exacto. Y después entender esto, que estamos en un nuevo estamos en un cambio de paradigma en la educación. No es por el COVID, es que ya estábamos en un cambio de paradigma de educación. Está el long life learning, está, bueno, esta actualización continua, está el cambio de perspectiva y de paradigma de estudiar para trabajar, cambiado a trabajar para estudiar. Ujú, Creo que eso cambia mucho. Creo que una empresa no, ha de ser también un foco de conocimiento y un foco de absorber conocimiento, no solo los individuales. Creo que estamos en un momento de poder personalizar, también gracias a la tecnología, esos journeys, ¿no? Esos recorridos personales de conocimiento. Estamos en un momento de disgregación, ¿no? De conocimiento, y ujú. lo que necesitamos realmente es tener ese acompañamiento, esa matriz de oportunidades de conocimiento con un coach, ¿no? Con un acompañante, ¿no? Que te aconseja y se fija mucho en ti como persona, en tus valores, en tus skills. Sobre todo estamos hablando de competencias, ¿no? De trabajar por proyectos, competencias, cosas que ya se están trabajando a nivel, bueno, la educación más primaria, pues están trabajando en esta dirección, y creo que todo el sistema educativo ha de transformarse en esta dirección. No, no en todo, pero sí en muchos aspectos. Y considerar que la universidad no es para hacerla de los 20 a los 25 o de los 18 a los 22, la universidad es para todos, Ujú. que hay conocimientos que quedan a, a la mano de cualquier persona, estamos en entorno digital,
Y creo que el futuro de la educación pasa mucho también por tener estas personas, por el concepto de mentor. Creo que el concepto de mentor está subiendo muchísimo. Lo vemos en muchos otros contextos. Mentor, filantropía, creo que son dos palabras muy fuertes que están empezando y que se han revelado como importantes a través del COVID. Y en una de estas situaciones, mentor en el sector de la educación quiere decir eso, el que te acompaña a realizarte el máximo posible en cuanto a conocimiento. Sobre todo en un contexto en que la enciclopedia ya no existe, ¿no? No hay un señor editor, ¿no? Que te recoge toda la información, de que sabes que allí está la verdad absoluta, ¿no? O crees que es la verdad absoluta, sino que entras en una jungla de información como puede ser Internet. ¿Y quién te dice que es fake o que es verídico o cuál es la solvencia de ese conocimiento? Por eso creo que necesitamos como esos mentores que te aseguran o te verifican que esa información es correcta y que además te acompañan a realizarte y hacer tus knowledge models, ¿no? Tus módulos de conocimiento para que puedas también adaptarte. Adaptación también es una palabra muy importante porque no... Es decir, hemos de enseñar a adaptarse. No conocimiento per se, sino el cómo qué proceso tienes para absorber ese conocimiento, qué proceso tienes tú para aprender esas competencias que te ha llevado ese proceso. Entonces, creo que estamos hablando de proceso y de competencias para poder adaptarte a cualquier situación. Totalmente. Porque sabemos que el futuro de las profesiones es incierto, por mucho que sí que podamos apuntar, obviamente, a un elenco, un espectro de opciones, pero creo que el rol de una persona puede ir cambiando de forma muy elástica durante toda su vida y ahí estamos en que hemos de generar competencias. Y las empresas han de empezar a trabajar en competencias más que he hecho tal carrera o he hecho tal otra carrera. De verdad, aparte de esto me estoy encontrando cada vez más ejemplos cercanos, y me alegra mucho, también te digo. Mira, ya haré un poco un resumen de todo lo que has dicho, Sí. porque realmente, o sea, nos has aportado muchísimas cosas que creo son de gran valor, ¿no? Lo del modelo mixto, el modelo distribuido, estoy totalmente, o sea, el tema de la descentralización o deslocalización ha salido en otros diálogos, no solamente vinculado a la educación, sino a otros entornos, el cambio de paradigma absolutamente absoluto, o sea, de hecho, estoy de acuerdo contigo y es algo que llevamos, pues bueno, los que llevamos trabajando en el entorno de educación, yo creo que es algo que teníamos muy identificado hace ya 3, 4 años y como tú dices, lo único que ha hecho esto es acelerarlo y ponerlo en valor. Pero voy a resaltar mucho lo de dos cosas, el tema del mentor. El mentor no deja de ser más que toda esa figura que proporciona de una forma real esa educación personalizada que tan necesaria es en este momento, ¿no? Cuando tanto llevamos hablando de la personalización en tendencias, en la parte de consumo, ni sé cuánto tiempo, porque yo qué sé, yo ya me he aburrido de hablar de ello y hemos pasado de la personalización desde el custom hasta la parte más digital y la mainstreamización de la personalización y todo, ¿no? Entonces, cierto es que ante la superabundancia, yo siempre lo decía, nacen dos necesidades, la simplificación y la personalización, ¿no? O sea, no, somos incapaces de por nosotros solos poder tomar a veces decisiones porque nos falta ese contrapunto que nos ayude, como tú dices, a identificar en esa jungla informativa, en esa jungla, qué es lo realmente válido y otra cosa muy importante, ¿para qué valemos nosotros? Que ahí es donde entra el otro factor absolutamente clave, creo yo, en este momento, que es identificar, llámale tu ikigai, tus excelencias, tus capacidades y ponerlas en valor. O sea, que también lo hemos sacado mucho en algunos diálogos, ¿no? Eso que no todos valemos para todos, ni falta que hace. O sea, realmente lo importante es que podamos conjugar todas esas capacidades en proyectos mixtos, ¿no? O sea, y sacarlos, ¿no? A relucir. Y otra cosa importante que también me gusta y que también lo sacamos, ahora no recuerdo ya en qué diálogo fue, pero hablamos mucho
de un tipo de inteligencia que cada vez se está poniendo, o sea, más en valor y que era más necesario, que tú lo has dicho, es la inteligencia adaptativa, la necesidad de estar continuamente y que supera la palabra resiliencia incluso, ¿no? Totalmente. Es el hecho de decir, o sea, yo empecé mi vida en esta línea y vas viendo, o sea, y realmente nos pasa, o sea, ha habido con varios de los participantes que, o sea, una de las preguntas ha sido saber tú, doctora en filología, ¿por qué ahora trabajas como experta en tecnología? Pues ese rol adaptativo que está más basado en capacidades y en otro tipo de cosas que no solamente en los conocimientos que adquieres en un curso determinado o en una formación determinada. O sea que voy a hacer una lista de cosas que has dicho porque para la gente porque me parece muy, muy bueno. Entonces, voy a ir a la segunda pregunta que me parece igual de buena y engloba esta. Una vez hemos visto ese futuro de la educación, en poner en valor esas cosas o esos temas que o que has puesto encima de la mesa, ¿cómo va eso conduciéndose hacia el área que vosotros más trabajáis, que es el futuro del diseño y el futuro de la innovación? ¿Qué tipo de, no solamente educación, proyectos, capacidades, talentos, estáis poniendo en esa energía de educación mixta para que ese futuro del diseño y la innovación, que si quieres nos explicas un poco cómo lo ves tú, ya no digo, ¿cómo se va a construir el diseño y la innovación desde este momento en adelante? Mira, aquí te voy a poner un ejemplo de un proyecto que ya empezamos a hacer hace un par de años, un proyecto de investigación más desde, bueno, como una herramienta que salió de la investigación de tendencias, que es el proyecto Design Attitudes, ¿no? Este proyecto se trataba de detectar qué tipología de diseñadores tenemos, qué tipo de impacto quieren generar, ¿no? Tanto a nivel de estudiantes como a nivel de profesionales. Y aquí, bueno, pues generamos a partir de esta investigación de tendencias 4 tipologías de diseñadores con componente de innovación, obviamente, que uno era el conscious, ¿no? Lo digo en inglés, el consciente, ¿no? Que es el previo diseñador de producto, pero ahora con una conciencia medioambiental muy fuerte de mejorar materiales y procesos, de minimizar energía, etcétera, etcétera. Muy práctico, muy del día a día, muy de dar soluciones a las personas en su día a día. El engaged, ¿no? el que se mueve más por el afecto, ¿no? Por los sentidos, que es un poco el diseñador que es un poco más humanista, ¿no? Que es el que contempla a las personas de una forma holística. También un ingeniero, hacemos ingeniería también, el ingeniero que es más humanista, que es capaz de trabajar la tecnología a favor de la persona, no a favor de la máquina. Y estos son los engaged, ¿no? Que hablamos de feelings, ¿no? De afecto, ¿no? Y de empatía, sobre todo, yo creo que es la palabra, ¿no? El tercer grupo son los resilientes, ¿no? Que estos son los diseñadores que son capaces de adaptarse y de poder colaborar con otras disciplinas y que tienen una mirada muy sistémica de impacto sobre la sociedad. Y el cuarto perfil de innovación es el rebel, ¿no? Es el rebelde, es el más artístico quizás, es el que utiliza el diseño como una forma de artivismo o activismo para poner en relieve ciertas desigualdades sociales, ciertos nuevos conceptos que hemos de tener en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, estos 4. El primero el conscious impacta más en industria, el engage impacta más en la persona, en el humano, el resilient en la sociedad como sistema, algo más sistémico, y el cuarto impacta más en la cultura. Claro, hicimos este estudio, nos salieron de resultados colectivos, nos salieron bueno, pues, del conscious un 29%, variados, ¿no? Pero cada uno de ellos existe, ¿no? Y esas son un poco las 4 formas de impactar desde el diseño a la innovación. Más desde la industria, desde el humano, desde la sociedad como sistema y desde la cultura, nuevos valores culturales o colectivos imaginarios. Cada uno de estos tiene un rol de diseñador
asociado, pues el primero puede ser, es más el que da soluciones, ¿no? El que aporta soluciones, pues algo que funcione, ¿no? Una silla que te pueda sentar, que además sea reciclable, etcétera, etcétera. Los otros son más con una componente humanista, por eso también esa visión híbrida de disciplinas, transdisciplinar del diseño. El tercero, los resilients, son un poco los estrategas, ¿no? El diseño estratégico. Y los cuartos son más los agentes del cambio, ¿no? Esos actores más desde el arte, ¿no? Que siempre el arte ha sido un poco uno de los drivers de innovación, aunque no lo sepamos, pero sobre todo en cultura. Por tanto, la innovación tiene muchos adjetivos. No es solo... ¿Qué quiere decir innovación? Primero, que ya es una palabra que a mí me empieza ya a cansar un poco. Y me gusta... yo soy un poco critical thinking. Y me gusta más hablar de transformación, aunque sea una palabra que se utiliza mucho ahora. Pero me gusta pensar en transformar, porque innovación, o si no innovación, adjetívala, ¿no? Ponle adjetivos a esta innovación. Entonces, hablamos de innovación en materiales y procesos, desde el diseño. Hablamos de innovación para la mejora de la calidad de las personas. Hablamos de innovación social, que afecta a un grupo, y hablamos de innovación cultural. Creo que en referencia a lo que decías, ¿no? De la inteligencia adaptativa, también la inteligencia cultural, ¿no? Como ese equilibrio a la inteligencia artificial que ahora parece que nos da mucho miedo, pero que las personas tenemos una cultura y hay que esos imaginarios colectivos también se deben de trabajar. Entonces, va ligado el futuro del diseño al futuro de la innovación, por supuesto, con esas 4 visiones, pero sobre todo 4 actitudes. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de actitudes cuando estamos queriendo innovar, ¿no? Hay gente que habla de purpose, de propósito, y yo hablo de actitudes muchas veces, ¿no? ¿Qué actitud tienes? Porque una actitud refleja también una dirección de voluntad de impacto. Entonces, este estudio, mira, pues ahora lo estamos repitiendo a todos los alumnos de cuarto de la escuela, unos 300, 400 alumnos, para detectar si hay nuevas visiones, si hay nuevas visiones del diseño, si ya solo lo de agentes del cambio, estrategas, humanistas o proveedores de soluciones les suena raro y sale alguna otra opción de cómo quieren ellos innovar. Y creo que es un estudio muy interesante que esperamos publicar en breves, el año que viene, que estamos lanzando también una aplicación que te ayuda a realmente entender cómo eres tú, qué tipo de diseñador eres, cómo te posicionas y cómo quieres impactar. Me parece genial. Entonces, ahí tenemos mucho estudio tenemos ahí. No, porque con este ejemplo nos has ligado todo. O sea, Sí. sí, o sea, básicamente has dado un giro completo de, pues evidentemente o sea, el impacto, al final hay un impacto detrás del diseño, o sea, el diseño per se tiene que ser para algo y es muy interesante ver cómo, dependiendo de los perfiles, ya tienen unas habilidades y unas condiciones para que ese diseño apunte hacia un lado o hacia otro, que luego impactará en determinados tipos de innovaciones, transformaciones, también estoy de acuerdo, porque innovación, tendencias, sostenibilidad. Uy, todo eso ya. Son conceptos que realmente todos los que trabajamos mucho en ello dicen, bueno, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Por favor, Claro. alineemos los conceptos, ¿sabes? Porque si no queda muy vacío. Después me gusta mucho que hay una cosa que has repetido un par de veces, es cómo os reinterpretáis vosotros vuestras cosas, o sea, cómo hago mío los objetivos de desarrollo sostenible, cómo hago mío lo de las visiones y lo llamo actitudes. Eso me parece, siempre le doy mucho valor a esas cosas porque eso requiere haber hecho una reflexión. Y yo de verdad que como sé que, por ejemplo, yo siempre me dicen, ¿cómo has llegado a esa palabra para titular una tendencia? Bueno, porque la he reflexionado y la he hecho mía, ¿no? Entonces yo creo que hacerte algo tuyo ya hay un ejercicio crítico y de reflexión que es muy interesante. Y luego, que ya detrás de cada uno de ellos no deja de estar ligado todo eso que decíamos, los talentos, las capacidades, lo que uno lleva ya de per se y lo que luego puede acabar trabajando, y que afortunadamente si ya de alguna forma lo balanceas con un mentor personal que te ayuda a descubrirlo y a potenciarlo, y con igual una primera aplicación que te ayuda un poco a situarte.
Claro, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, porque es un ecosistema completo de decir, bueno, o sea, yo me pongo en la situación de tengo 18 años y quiero ser diseñador. ¿Qué hago? O sea, Exacto. o sea, cuáles son mis, ya no solamente qué sueño o qué interpreto que tengo que diseñar, sino Ujú, con mis capacidades, dónde puedo realmente potenciarlas mucho más, ¿no? Además, es ujú, algo que es muy importante porque eh, el otro día leía un artículo que me pareció muy bueno y hablaba de la generación Z, ¿vale? Que un ujú, porcentaje muy alto de ellos, o sea, eso también es algo que ya lo hemos estado viendo, pero bueno, ya cuando empiezas a ver datos, la gente parece que se lo cree más, ¿no? Aunque en realidad ujú. los de la intuición ya vamos por delante, ¿sabes? No, ya vamos por delante, sí, sí. Los datos ya nos dan todo el valor del mundo, ¿no? Entonces, decían que una gran mayoría de la generación Z ya no está tanto por la labor de buscar un trabajo, sino de buscar para qué va a trabajar, ¿no? O sea, Ujú, ¿para qué le sirve un trabajo? Ya, o sea, hemos ujú. esperado lo de para ganar dinero. Bueno, eso ya se presupone o no, ¿sabes? O no, En la sociedad de hoy en día o no. Pero o el no. para qué es algo importante, ¿no? Y luego otro dato que había, que este sí me acuerdo también era parece que era McKinsey, bueno, uno de estos Ujú, institutos de investigación, en un informe que hicieron a muchísimos millennials, o sea, ya un poquito más grandes que los Z, trabajadores todos, les preguntaban una pregunta muy simple. ¿Cuál es el propósito de una empresa? Y el 63%, o sea, una cifra elevada, decía ujú. mejorar la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos uniendo ahí un montón de cosas, ¿vale? Que es ese propósito, que al final son actitudes, que se convierten en 4 tipos de actitudes diferentes, que pueden ser 4 tipos de diseñadores, con talentos diferentes y con 4 formas diferentes de impactar y, por tanto, de innovar y de transformar, ¿no? O sea, creo que el ejemplo nos da, bueno, o Me sea, encanta la frase, gracias por el resumen, todo, porque como yo todo estoy tan metida, me la has resumido súper bien. Muchas gracias. bueno, luego yo me toca desgranar lo tuyo y tú lo mío, ¿vale? Sí, Bueno, es que Laura, eres muy buena, Gemma, muy nada, buena sintetizando y gracias. captando la información. Pues Pues, eso, en eso estamos. También hay otra cosa que quería introducir, si me permites. y tanto. Creo que es muy importante entender que el diseño es una herramienta transdisciplinar, que es Ujú, el procedimiento que tenemos en Research. Estamos hablando de las siglas STEAM, ¿no? Science, Technology, Arts, bueno, y Mathematics. Arts es también diseño ujú, y ujú, cada vez más han de estar presentes. Hemos de entender que una sociedad tecnológica per se, con la tecnología, como decíamos al principio, no tiene sentido. Cada vez una componente cultural, creativa, eh, eh, humana, básicamente, ¿no? Aquello que nos hace humanos, ¿no? Y creo que es muy importante entender eso. Y el diseño se postula como esa herramienta transdisciplinar que ayuda a cualquier otra disciplina a entender y a bajar cualquier aplicación que tengas del diseño, ¿no? Que el diseño básicamente es para las personas en claro. general. Bueno, dicen que lo de diseñar es tener un plan que te lleve a algo, ¿no? O sea, Sí, es como, totalmente. ¿Te ha de llevar a algo? es muy gracioso, ¿no? Porque yo creo que también es una palabra que ha quedado muy desdibujada y más en entornos como Barcelona, donde era un poco aquello de diseñas o eres DJ, ¿no? Entonces, Totalmente. el diseño, o sea, es algo más que simplemente, bueno, igual ese perfil guay que todos hemos ido imaginando por el camino, no. No. Y me gusta también esto que dices de transdisciplinar, o sea, el penúltimo capítulo del libro, cuando habla del Ikigai, habla de eso, ¿no? De que al final, o sea, triunfaremos, porque ya me pongo por delante, o sea, o nos ponemos, aquellos que tengamos un cerebro que sea artístico-tecnológico, ¿no? O sea, Sí, y, sí, sí. y está basado absolutamente en esto de los STEAM, ¿no? El decir, no, o sea, el componente artístico es muy importante en este momento, porque también es el que te saca y te lleva a Marte, ¿sabes? El que te saca Totalmente, del totalmente, claro. cuadrado, ¿sabes? Claro, totalmente, de aquello que otra gente no ve. Bueno, pues es otra mirada, otro lenguaje. Y son Totalmente, nuevos totalmente. lenguajes, Y sí, por eso nos gustan las tendencias, porque en el fondo nos hacen conectar muchas cosas y eso nos permite unas totalmente. conexiones tan sinápticas que de golpe saltas de un lado para otro y como dice la gente, espera, que ese salto acrobata todavía no lo había visto yo. Pero bueno, Totalmente.
Bueno, Laura, o sea, fantástico. No te voy a preguntar más cosas porque yo creo que con la primera parte que nos has explicado del futuro de la educación y la segunda con toda la parte del diseño, ya tengo allí una muy buena base para sacar los dos puntos que queríamos tratar. Y ya solo, Perfecto. pues nada, sabes que al final siempre hay una pequeña opción de que me preguntéis si queréis algo a mí. Si quieres la tomas y si no, en un café me cuentas, no pasa nada. Ah, vale. Pero si me quieres No, preguntar... bueno, sí, bueno, tengo curiosidad, ahora investigando las macrotendencias, creo que, bueno, ponerte el caso que en mi caso ahora investigando, siempre hay 4 macrotrends, ¿no? En general siempre hay 4. Hay una que sale muy potente que es la que deriva solo de un driver económico. ¿Te has encontrado investigando que hay un escenario posible, uno de los escenarios posibles así bastante apocalíptico o no? Porque a mí es la primera vez que me ocurre y no sé si los datos y la información que tengo está un poco desdibujada o no. A ver, mira, ¿cómo te diría? Primero yo, ya sabes que tendencias trabajo bastantes, pero o sea, las trabajo como valores. De hecho, en Ah, este momento vale. tengo 18 valores, entre los que se Ajá, distribuyen un poco los valores más sociales, los que van más ligados a ese entorno digital, que para mí no va desligado del otro, pero siempre me gusta ver en qué nos está cambiando lo digital en la parte más de valores sociales, y luego las más aterrizadas, que siempre son esas que son más inmediatas, que son las de consumo, por decirlo de alguna manera. ujú. Para ponerte un ejemplo, la que ha quedado más elevada es la necesidad de consumir seguridad, ¿vale? Bueno, entonces, Ajá, vale. en Ah, este pues eso me parece escenario, interesante. sí, la verdad es que o sea, los dos grandes catalizadores de consumo ahora mismo son bienestar y seguridad. O sea, y a partir de ahí Ajá. incluyes un montón de cosas. Pero bueno, lo de los escenarios, mira, yo te puedo decir que hace mucho tiempo, y creo que una de las cosas que nos hace construir también esos escenarios apocalípticos es el entretenimiento. Ujú, O sea, los relatos, las narrativas, no somos conscientes ujú, de que las narrativas que se repiten construyen nuestras ideas al final construyen el futuro no es nada ujú, fictista, es algo que modelamos con nuestros pensamientos y con nuestros actos y con lo que vamos o sea, haciendo, ¿no? Porque la acción no deja de ser algo que parte del pensamiento, ¿no? Y el pensamiento viene de lo que te van instalando aquí. Entonces, yo desde hace tiempo, sí que es verdad, es lo que te comentaba antes, que me encontraba cada vez que hacía o sea, un ejercicio de diseño de escenario de futuros y tal, siempre futuros bastante distópicos, bastante ujú. digitalizados, bastante incluso rozando cosas como Ready Player One, que dices, bueno, ¿sabes? O sea, vamos a intentar ponerle componentes más positivos, pero claro, o sea, nos han puesto tanta carga de tecnología que es muy difícil no pensar que el futuro tiene ese componente. Y en ese componente, pues es verdad que empiezas a trabajar, pues eso, mucho la distopía. Ujú, Incluso, además, hay un problema en ello que es cuando vemos que la tecnología avanza más rápido que nuestras capacidades, somos muy distópicos y ya nos vemos ajá, absolutamente débiles ante esa situación, con lo cual ya no nos situamos como empoderados, como que podemos controlar o un poco, no controlar, sino manejar ese futuro, sino que el futuro nos maneja a nosotros, ¿vale? ujú, Y luego también un poco, pues evidentemente, si ya vamos a las distopías, puede venir muy fácilmente ese momento un poco apocalíptico, ¿vale? ujú, Todo y que el momento, si quieres que te diga la verdad, podría ser el más grande para tener esa situación, creo que ujú, la conciencia colectiva que están haciendo por debajo, ujú, ligada a la necesidad de cambio, a la necesidad de una conciencia como más humanista, más ujú, de impactar positivamente, de qué podemos hacer cada una de las personas. O sea, esa parte que realmente, o sea, no es que nos lo estén poniendo fácil, pero que, bueno, un poco los datos que te he dicho, generación Z, millennials, ujú, o sea, el último que hicimos hace una semana, como te decía, el dibujo del futuro era muchísimo más positivo. O sea, en vez de ujú, encontrarme un futuro absolutamente distópico, fue la primera vez que me encontré que cuando la gente pensaba en el futuro ya ponía
pues elementos más minimalistas, menos consumo, futuros más verdes, futuros más humanos, futuros más agradables. Entonces, para mí hay una esperanza. O sea, ¿sabes? Vale. Eso ya es No, una no. esperanza, ¿sabes? Y luego yo, desde mi punto de vista, que también eso, pues hace como bastante tiempo que lo identifiqué, pues un poco mi propósito es precisamente eso, poner, como digo yo, encima de la mesa, y no deja de ser el libro y todo lo que hago en estos diálogos y en todo, ingredientes lo más positivos posibles. Porque al final, si tú no pones ingredientes positivos, es muy fácil que con todos los mensajes que estamos recibiendo desde las noticias, desde cualquier lado, uno se deje llevar y se sienta muy derrotado, y ante la derrota al final, pues bueno, es cuando viene todo eso de pues la poca inteligencia adaptativa, la resistencia, el decir, no, o sea, el futuro nos va a superar a nosotros y nosotros tenemos que superar al futuro, somos nosotros los que tenemos que hacerlo, no él a nosotros. Entonces, Me ha bueno, encantado. sí, vale. Sí, no, perfecto, fantástico. También me quedo con algunas frases tuyas que Vale, siempre me inspiran. gracias, Laura. Pues nada, oye, un súper diálogo, muchísimas gracias. Seguimos hablando y nada, Sí, seguimos por construyendo supuesto. conjuntamente. Gracias, Laura. Muy Un bien. súper abrazo. Gracias a ti, Gemma. Un placer.